Tengan ustedes un cordial saludo. Quien les habla, Ramiro Yesid González Lenis, y mi compañera Claudia Patricia Rivera, tenemos para ustedes la siguiente ponencia: Superficies de emergencia de las emociones en el campo educativo. La emergencia del campo de la neurociencia abre una visión de las emociones ya no para comprender los comportamientos de los seres humanos, sino para educar y controlar estas emociones. Allí comienza a tomar un tinte de escolaridad normativa el deber ser y sentir. De esta manera, las emociones se van lentamente vinculando a la normativa educativa, programas educativos y toman fuerza los modelos pedagógicos que propenden educar desde las emociones. En este momento, nacen los grandes discursos de la educación emocional, educación de las emociones, pedagogía emocional, entre otros muchos conceptos que surgen alrededor de este campo de estudio. Para Damasio, Goleman y Martínez, no se requiere suprimir la emoción, sino que es necesario aprender a regularla. Por esta razón, nacen los coach, los programas de autoayuda, superación personal y se da fuerza al concepto de autoestima, configurando un mundo afectivizado. A finales del siglo XX, Goleman revoluciona la historia de las emociones con su concepto de inteligencia emocional, lo que despierta la curiosidad de diferentes campos de estudio, puesto que hasta el momento se habían comprendido las emociones como producto de la irracionalidad e instinto del ser humano, y hablar de inteligencia emocional daba una categoría más elevada al concepto de las emociones. Campos de estudio como la psicología, la psiquiatría y la educación comienzan a adoptar este concepto en sus discursos, promoviendo la racionalidad del ser humano y su capacidad de educar las emociones. En Colombia, desde 1994, se plantea la terminología emocional dentro de su normativa educativa, aunque comienza de manera muy sutil en la Ley 115 con los términos socioafectivo e inteligencia emocional en los ciclos de preescolar y primario. Posteriormente, muchas instituciones educativas reestructuran su normativa interna para incluir estos términos en sus horizontes institucionales e incluso se reconfigura el concepto de evaluación, pues comienza a reconocerse el aspecto emocional como parte fundamental del desarrollo integral de los niños y niñas. De esta manera, el discurso educativo comienza a transformarse desde la premisa de educar las emociones. La Ley 1098 del 2006, en el Código de Infancia y Adolescencia, se menciona ya de manera explícita la palabra emocional y se habla del desarrollo emocional. Desde este momento, el discurso educativo comienza a incluir terminologías como las competencias y las habilidades emocionales. Posteriormente, desde Bogotá nacen proyectos alrededor de la educación emocional, como la erradicación del proyecto de acuerdo 049 del 2010, iniciativa de algunos concejales del distrito, esto con el fin de crear una cátedra de inteligencia emocional en los colegios públicos de la capital. A pesar de que este proyecto no fue aprobado, desde Bogotá siguieron surgiendo este tipo de iniciativas. Es así como en el año 2018 se emiten unas cartillas como lineamientos de educación socioemocional llamadas Emociones para la Vida, Programa de Educación Socioemocional, las cuales se extendieron a diferentes secretarías e instituciones del país bajo la dirección del PTA. Recordemos, programa Todos Aprender, en el contexto de la pandemia en el año 2020. Pues debido a la pandemia, el Ministerio de Educación consideró pertinente acompañar el trabajo en casa con estas guías para la educación emocional. Bueno, ahora vamos a hablar del oficio del maestro en la educación emocional. Mucho se ha dicho sobre la educación emocional, entendida desde todos los conceptos que la rodean y que ya han sido explicitados aquí y su adopción en el discurso educativo colombiano. Sin embargo, muy poco se dice sobre la educación emocional de los maestros, puesto que se entiende que dicha educación nace desde el maestro, pero no para el maestro. Así pues, vale la pena preguntarse sobre si las facultades de educación en Colombia forman al maestro en este aspecto o si el currículo está diseñado también para que el maestro pueda formarse en su educación o control emocional, por darle un término desde lo que pretende el Ministerio de Educación desde sus diferentes normativas, o si la sociedad y sus múltiples cambios requieren que el maestro también sea formado. El maestro requiere saber de ciencias, de la psicología, de la sociología y reconocer entre todo lo que implica su labor las dificultades, carencias y necesidades afectivas de sus estudiantes, ya que no solo debe comunicar conocimientos, sino escuchar, abrazar, aconsejar cuando sea necesario,
Por lo tanto, el maestro debe estar permeado de saberes que le permiten extraer de su entorno aquello que debe ser atendido y atenderlo de manera eficaz. Pero, ¿quién y cómo se atiende al maestro? ¿Quién escucha, abraza, aconseja al maestro? ¿Cómo el maestro ha sido formado para escuchar, abrazar y aconsejar? ¿Cómo el maestro sabe manejar sus emociones? Esto no está escrito en las normativas, ni se han planteado competencias específicas para formar al maestro, no solo desde el curso de su licenciatura o programa pedagógico, sino desde su ejercicio en la escuela. Ana Abramowski sostiene que las prácticas afectivas de los maestros no son naturales ni instintivas, sino que son resultado de saberes y prácticas educativas que van aprendiendo desde el mismo ejercicio de su labor como maestros, desde su sentir como maestros. Sin embargo, es menester preguntarse si los maestros en Colombia tienen carencia de esta formación en el ejercicio. Y esto es lo que impide que en muchas ocasiones se desconozcan los límites de la educación emocional en la escuela, pues el maestro ha sido cargado de responsabilidades no solo desde el campo educativo, sino también familiar y moral, lo que ha desencadenado una serie de situaciones donde el maestro es actor y responsable de circunstancias que afectan a los estudiantes fuera de la escuela, como estructura física, y se mueve hasta esferas del hogar, la familia, calle, escenarios donde el rol del maestro deja de ser social e incurre en otras prácticas de vida. Entonces, ¿será que la educación emocional como construcción moral también es oficio del maestro? ¿Será que los maestros también necesitan ser formados en educación emocional? Y si es así, ¿quiénes son los responsables? Con esta reflexión queremos invitar a la comunidad educativa, maestros, directivos, familias, todos aquellos entes gubernamentales, a que nos pensemos y reflexionemos alrededor de la educación emocional, no desde los maestros hacia la comunidad estudiantil, sino para los maestros. Necesitamos maestros formados en educación emocional, pero también necesitamos maestros que sepan gestionar sus propias emociones. Muchas gracias.